de Buenos Aires, director en varias oportunidades de los cuadernos Sigmund Freud, dicta seminarios en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde su fundación en 1974, ha dado cursos, seminarios y conferencias en distintas ciudades del interior y del exterior, autor de diversos libros, entre ellos Las intervenciones del analista, estructura y transferencia en la serie de la neurosis, El abanico de los goces, yo, ego y sí mismo, el prójimo, enlaces y desenlaces del goce, senderos del análisis, progresiones y regresiones, paso a pase con Lacan, retorno a Lacan, una clínica del sujeto, sentimiento, pasión y afecto en la transferencia. Bueno, como les dije, es un gran gusto iniciar la apertura de este año con el seminario de escuela escuchando a Isidoro Beck. Así que vamos para eso. Bueno, buenos días. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que vuelvo a sentir el clima del aula de la escuela freudiana, porque por insistencia de Alejandra yo di ya algunos seminarios el año pasado, pero claro, venían un poco a funcionar de clac, eran 5 o 6 que tenían que arreglar la situación con sus maridos, hijos, pacientes, porque claro, después de la pandemia todos reordenamos los horarios para online, y como la situación está difícil, aprovechamos todas las horas que se podían, ¿no es cierto? Bueno, hoy vuelvo a encontrarme con este clima que durante tantos años pudimos compartir y que debo reconocer que para mí siempre ha sido muy estimulante. Bueno, primero le agradezco entonces a Alejandra esta invitación para iniciar este año, porque el año pasado ya lo inició nuestro querido amigo Benjamín, la lectura compartida y los comentarios de un seminario de Lacan que el hecho mismo de haberlo elegido nos plantea preguntas. Por empezar, el seminario tiene un título que ya nos sorprende, es un ejercicio de homofonía. Homo quiere decir igual, fonía, sonido. Es decir, igual sonido, distinta escritura. Eso es homofonía. Que se lee entonces así. Le nom du père y le nom du père. En francés es casi una homofonía total. Un pequeño comentario respecto del título. Por empezar, recuerdo un epígrafe de Lacan en el pequeño escrito llamado Televisión, que recoge la entrevista que le hicieron por ese medio, y que dice, quienes me interrogan saben leerme. Entonces, vamos a practicar ese ejercicio de interrogar. Y empiezo por interrogar si el título del seminario, como fue convocado por la escuela y como está muy difundido en Buenos Aires, no lo podemos negar, es Los no incautos yerran. La Real Academia La próxima es Julián Álvarez a la izquierda. puede utilizar para acentuar lo que sería un desvío, acudir a un lugar equivocado, hacer algo que distinto de lo que uno quería, se puede usar yerran o erran. Son válidas En la las esquina de dos. Cabrera, sí. La primera pregunta que hago, ¿es una buena elección llamarlo yerran? ¿No hubiera sido mejor poner los no incautos erran?
a mí me parece que al poner yerran se pierde la precisa ambigüedad de la palabra erran, porque erran tiene por un lado relación con el error y erran tiene por otro lado relación con la errancia. Y vamos a ver que en el seminario Lacan va a hablar del viator, del viajero. ¿Cuántas veces ustedes tienen analizantes que no llegan a ser analizantes? Gente que acude al consultorio de ustedes y que ya de antemano les están anticipando que ellos están de viaje por el mundo. Una ciudad a otra. ¿Ahora va mejor? Bueno, ustedes me avisan, porque a veces uno se acomoda en la silla y no se da cuenta. Bueno, gracias. Y que esos viajeros, como diría Séneca, tienen un problema. El mismo problema que tiene un barco que no sabe a qué puerto se dirige. Si un barco no sabe a qué puerto se dirige, no hay viento que ayude a sus velas. Entonces me parece que, primero, el título yo lo traduciría casi igual como es en francés. R, Lacan dice le non dup R. Errant se escribe. Bueno, en castellano yo diría los no incautos erran. Me parece bueno interrogar, y vamos a seguir mucho con la pregunta, ¿qué lugar ocupa este seminario en la obra de Lacan? Sabemos que esta cuestión de los tiempos de la obra de Lacan tiene consecuencias. Quiero decir, hay quienes consideran que, por ejemplo, la obra última de Lacan, y algunos hablan de lo ultimísimo, invalida, y hasta dicho con esta frase, ¿no? Lacan, como el héroe bíblico Sansón, se animó a destruir las columnas que sostenían el templo de su enseñanza. Se animó a desprenderse de las 1300 páginas de la enseñanza de toda su vida. Yo digo que el que dijo eso, que ustedes saben que tengo la costumbre de no nombrarlo, es él el que rompe esas columnas, porque eso está al servicio de un modo de plantear la práctica. Una práctica que, otra vez la pregunta, ¿puede seguir llamándose psicoanálisis? Y aclaro que no es el único. Son muchos los psicoanalistas, no solo en Francia, también en la Argentina, que a partir de eso que puse ahí y que es de Upir, que dice Iliad, así está, impreso en la versión de Dussel en francés, Iliad l'an, hay uno. Ese hay uno está publicado en Upir en un capítulo que habla del campo uniano. Y la tesis que Lacan mismo formula, dice, es un uno que no hace cópula con el S2, no hace cópula con el saber. Es un uno que no se presta a la metáfora. Campo uniano, en francés se dice unien, que es anagrama perfecto de ennui. Ennui, ennui se dice en castellano, quiere decir fastidio. Digo porque algunos creen que ese significante uno es algo así como la panacea de desprendernos definitivamente del lastre del inconsciente para sostener un significante que va a la invención.
A veces va la invención, pero en principio es un fastidio porque ahí se sostiene un síntoma de un goce que no responde a la clásica interpretación del analista. Esto lleva entonces a quienes acentúan eso de upir y que lo juntan con una lectura muy sesgada, muy tendenciosa, absolutamente discutible para mí, del prólogo a la edición inglesa del Seminario de los 4 Conceptos Fundamentales. Y eso fundamenta para ellos una práctica de no bavardage. Lacan dice, la psicanálisis est une pratique de bavardage. Es una práctica del habla, de la habladuría. Le decimos que digan lo que quieran, no le decimos hable de lo importante. Es más, Freud dice que cuando el analizante se interrumpe y dice, no, esto que le voy a contar no tiene importancia, ahí es donde tenemos que insistirle que diga. Es una clásica resistencia. Pues bien, uno de los que sostienen esto, es tampoco la nombro, dice que la psicanálisis ce n'est pas une pratique de bavardage, no es una práctica de habladuría, y que la buena intervención sería apenas dejar que el paciente diga una frase e interrumpirlo en el lugar de máximo sinsentido. ¿A ustedes les parece que alguien que acude al análisis con ustedes porque está en pleno duelo de la muerte de su padre, o que viene, como puede suceder ahora y sucede desgraciadamente, que tiene una pequeña empresa y está al borde de la quiebra, les parece que ese tipo de intervenciones puede ayudarlo a responder del mejor modo ante las irrupciones de lo real? Bien, este seminario, Le Non du Père, viene antecedido por 2 seminarios, Upir y Ancor. Ancor fue publicado aún en vida de Lacan, lo cual me hace sospechar que él puede haberle echado una miradita y haber controlado bien, cuando en Ancor él no pone más Iliad Lan, pone Il-I-A-D Lan. Y no solo pone eso, también dice lo siguiente. Dice, el saber del uno se revela no venir del cuerpo. El saber del uno, por lo poco que nosotros de eso podemos decir, viene del significante uno. El significante uno viene de esto que el significante como tal no sea jamás más que uno entre otros. Ancor viene después de Upir. En Upir habló de un significante uno que no hace cópula con el saber. Y en Ancor dice significante uno, uno entre otros, que forma el enjambre, el esam. En francés enjambre se escribe esaim, esam. A Lacan le gusta jugar con esa homofonía, cada uno juega con lo que puede, ¿no? A él le gustaba, esam, esam, cada cual boludea como puede. Bien, y ese enjambre de ese uno que hace cópula con el saber. Maestro, usted me da un laburo bárbaro, después tengo que hablarle a mis alumnos que son colegas de años, que respeto, valoro, y usted los confunde, no saben para qué lado tirar. Es como en esa película que cae la moneda, ¿no es cierto? Me voy con los millerianos, me quedo en la escuela freudiana porque en un lado usted dice que está el uno que no hace cópula, en el otro dice que sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora voy a histeriquear un poco. Tengo alguna respuesta, pero no se las voy a dar.
al menos por ahora. Entonces estamos ahí. Es el uno del campuniano que no hace cópula con el saber y saludamos despedida definitiva al inconsciente estructurado como un lenguaje. Bye, bye. Y hacemos esa práctica que les dije. Para los que gusten pueden hacerlo. Yo soy profundamente democrático. Por eso tengo algunos problemas con el presidente actual, pero yo soy profundamente democrático. Tienen derecho. Lo único que digo, como Freud le dijo a Jung, ¿por qué lo siguen llamando psicoanálisis? Pónganle otro nombre, hay tantos que se pueden, y yo los puedo ayudar incluso. Bien. Esto se acompaña con otro contrapunto que ustedes habrán escuchado. Así como existe River y Boca, ese a mí no me produce ni fu ni fa. O Racing Independiente, ese sí, ese me llega profundamente. Por suerte para todos nosotros, la última vez Racing ganó. Bien. Oponen la langue, todo junto, a el inconsciente estructurado como un lenguaje. Si le decimos chau al inconsciente estructurado como un lenguaje, la langue es nuestra bandera. Hagamos carteles que digan viva la langue, abajo el inconsciente estructurado como un lenguaje. Lamentablemente, todos tenemos por el infantilismo de nuestros progenitores grabada la pregunta: ¿a quién querés más, a papá o a mamá? Por suerte Lacan nos ayuda y nos dice que con el 2 no hay salida. Por lo menos hay que pasar al 3. Y entonces les voy a leer de un escrito que se llama L'Étourdi, del cual yo di algunas charlas en la escuela y que, bueno, por distintas razones, algunas prácticas, me dijeron hace 2 años que lo iban a reeditar, pero hasta ahora no tengo noticias. Supongo que es de veras por cuestiones prácticas, no creo que sea por ningún otro motivo. No creo que a nuestra escuela haya llegado ya la corrupción nacional, no, debe ser porque no se puede, digamos, ¿no? No debe haber dinero, bueno, hace 2 años que me dije, 2 años, 24 meses para reeditar un librito de poquitas páginas. Pero es un librito de comentario de un texto muy difícil que me parecería muy bueno que los que no han escuchado cuando tuve la oportunidad de leerlo, no tuvieron oportunidad tampoco de comprarlo, tengan acceso a ese texto. Miren lo que dice en ese texto sobre la oposición de la langue y el inconsciente estructurado como un lenguaje. Dice: este decir del análisis no procede más que del hecho que el inconsciente, por estar estructurado como un lenguaje, es decir, la langue que él habita, está sujeto al equívoco del cual cada uno se distingue. Podemos distinguir lo que viene de la langue y podemos distinguir lo que es el inconsciente estructurado como un lenguaje que la habita. Si puedo leer de nuevo la cita, la voy a decir en francés ahora. C'est dire de l'analyse ne procède que du fait que l'inconscient d'être structuré comme un langage, c'est-à-dire la langue qu'il habite, est assujetti à l'équivoque dont chacun se distingue. Que funciona, ¿oye? Castellano, francés, Los que me conocen saben que si no matizo la charla con algunas bromas, me escucho y me aburro a mí mismo. Espero que ustedes me lo puedan tolerar. Bien, entonces
¿De qué habla este seminario? Me acuerdo cuando hace unos años algunas colegas tuvieron la delicadeza de tocarme el timbre para pedirme que las ayudara a leer el seminario Dusan Blanc. Lo habían trabajado todo el año en la escuela en reuniones muy buenas, no tengo nada que objetar, pero no conseguían llegar al carozo de la cuestión. ¿De qué trata Dusan Blanc? ¿Cuál es el carozo de ese seminario? ¿Por qué Lacan pasa de hablar al final de el padre que es la excepción y en el medio mete los ideogramas chinos y después habla del San Blanc y la letra? ¿Qué es todo eso? Bueno, acá con este seminario yo digo que también podemos formularle la pregunta, otra vez la pregunta. ¿Por qué Lacan en este seminario habla de le nom du père y le nom du père? Están las dos cosas. Ustedes saben muy bien que el nombre del Padre está muy ligado a eso que se llama el inconsciente, ¿no es cierto? Estructurado como un lenguaje. Y los no incautos erran. Acá falta una palabra. ¿Incautos de qué? Además, ¿qué quiere decir incautos? Bueno, anticipo, por todo lo que Lacan va desplegando, que me parece que incautos nos está sugiriendo que hay que dejarse tomar. Por eso de lo cual tenemos que ser incautos. Que en principio, lo dice, tiene que ver con el inconsciente. Es decir, vuelve a hablar del inconsciente. Entonces, tenemos estos antecedentes con esta ambigüedad de Lacan y tenemos también el seminario que va a seguir. Este seminario, yo diría, acentúa el tiempo de comprender. Va a haber un tiempo subrayable de concluir en el seminario siguiente. ¿Cómo se llama? RSI. Y acá lo subraya varias veces. Entonces ahora, en el tiempo que tengamos, ¿hasta qué hora tenemos para trabajar? Hasta las 2 de la tarde, bueno, hasta que me aguanten, me avisan cuando les parece suficiente. Voy a subrayar distintos párrafos de este seminario. Y voy a intentar comentarlos. Bien. La versión que voy a utilizar, quiero aclararlo, porque no está publicado en Dussel, este seminario. La que a mí me resultó más útil es la que tradujeron Irene Agoff y su pareja en ese momento, y muy amigo mío, Evaristo Ramos. Evaristo Ramos fue uno de los fundadores de la escuela. Después, lamentablemente, erró y se fue para otro lado. Pero bueno, yo igual lo seguí queriendo, ha fallecido hace tiempo ya, ¿no? Y es una versión que está en biblioteca, que tiene múltiples referencias, como las versiones de Rodríguez Ponte, o sea que también nos ayudan. Irene Agoff suele ser una traductora muy rigurosa, muy cuidadosa. Entonces me pareció que era un buen lugar para, así les puedo decir, miren, está en el primer cuadernillo, en la página tanto, porque está en 3 cuadernillos. Bien. Bueno. Dice, el inconsciente, en la primera página de la primera clase, es un saber del cual el sujeto puede descifrarse. Quiero aclarar que para los que se quedan con el campuniano
y ese modo de entender el psicoanálisis, se acabó el desciframiento, no tiene ningún valor. Lo que hay que trabajar es solo la homofonía. El equívoco que surge en relación a la homofonía. Basta de metáfora. Y dice Lacan, el inconsciente es un saber del cual el sujeto puede descifrarse, del sujeto tal como lo constituye el inconsciente. Ustedes me pueden decir, ¿y vos estás de acuerdo con eso? No. ¿Cómo no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Está bien, pero es insuficiente. Y anticipo por qué lo digo, porque va a ser la clave de la palabra que no les dije cuál es, que es la que corresponde al título. ¿Incautos de qué? De eso que todavía no nombré. El Linsú, seminario que viene mucho después, que se dice Linsú qui sait de l'umbebu, c'est l'amour. Lo no sabido que sabe del equívoco. Por favor, no digan de la una equivocación que me hacen llorar de vergüenza. Lacan aclara que cuando dice del umbebu es el partitivo francés. Vos vas a ir a un asado en la Argentina y vas a decirle a alguien, ¿me alcanzás del pan? Te va a mirar medio raro. Alcanzame del agua. No se usa. Es el partitivo. Se trata del equívoco, no de la una equivocación. Bueno, la primera versión es lo no sabido que sabe del equívoco se ampara en el juego de la morra, como ese de piedra, tijera y papel, ¿se acuerdan? Bueno, es otro parecido, lo mismo. Pero también es homófono cuando se dice l'insuccès de l'inconscient c'est l'amour. El fracaso del inconsciente es el amor. Ahí puede venir también alguno que diga, guarda con el amor, es lo que arruina al inconsciente. Puede suceder. Hay quienes por amor renuncian a su deseo. Pero también, gracias al fracaso exitoso del inconsciente, que anula la aspiración del todo, eso se resume en un latiguillo lacaniano que dice «Il n'y a pas de rapport sexuel», que traducido a nuestro español quiere decir «no hay goce total ni hay saber total». Eso nos impulsa por una carencia en nuestro ser al amor. Que como dice Lacan, me molesta, me fastidia la pasión, pero el amor, digo yo, no es solo pasión. Y en cambio dice, el amor es apasionante. Yo lo recomiendo. No sé si coinciden conmigo. A veces se sufre, ¿no? Forma parte. Lacan lo dijo mejor, precisamente en Ancor, un verdadero amor también incluye el odio. Eso sirve, un poquito de odio, no mucho, para no quedar entonces en lo que podría ser una posición pasional. ¿Vieron cuando salen los diarios crimen pasional? Es cuando el otro no cubre toda mi pretensión de ser, cosa que sucede siempre. Bien. Voy a la página siguiente a leerles ahora un párrafo interesante, muy lindo. Se lo leo de un saque y después se lo simplifico. Dice así. Y bien, lo que realiza lo simbólico de lo imaginario, ¿qué otra cosa es sino la religión? Al imaginar lo que es cuestión de hacer, al imaginar lo real de lo simbólico, y acá pasa a otro tema, porque empiezo de nuevo. Y bien, lo que realiza lo simbólico de lo imaginario, ¿qué otra cosa es sino la religión? Rakami, bueno, es una frase que se dice peyorativa, bueno, es otra cosa.
lo que realiza en términos propios lo simbólico de lo imaginario es lo que precisamente hace que la religión no esté próxima a su fin. Es decir, para Lacan es muy probable que la religión triunfe sobre el psicoanálisis. Y dice porque está muy bien armado lo simbólico y su relación con lo imaginario, especialmente la religión cristiana. Bien. Y dice, y esto nos pone a los analistas del mismo lado, del mismo levógiro, por el cual, al imaginar lo que es cuestión de hacer, al imaginar lo real de lo simbólico, acá estamos en otra cosa, nuestro primer paso, desde hace mucho tiempo, es la matemática. La matemática es lo real de lo simbólico. Y agrega, y el último paso, es aquello a lo cual nos conduce la consideración del inconsciente. Es decir, ya que es desde allí que se abre camino, lo profeso desde siempre, es desde allí que se abre camino la lingüística. Ahora lo digo despacito para que lo anoten sin desesperar. La religión realiza lo simbólico de lo imaginario. La matemática realiza lo real de lo simbólico. Nosotros tomamos algo de eso, es el anhelo de Lacan de acercarse a algunas mínimas escrituras matemáticas, sus matemas, sus grafos, su topología de superficie, su escritura nodal, pero dice, tenemos que agregarle, sumarle la lingüística. Bien, ahora lo digo con mis palabras. El psicoanálisis camina en dos piernas, si no renguea. Una es la lógica, la que tiene que ver con la matemática. La otra es retórica, podemos llamarla también poética. Bien. Va a cuestionar en la página siguiente, primero una pequeña acotación de lo que leí. ¿Y a qué viene Lacan con todo eso? Ahora mezclar real con simbólico, simbólico con imaginario. ¿Qué le pasa, maestro? Ustedes saben que pedirle a Lacan una secuencia ordenadita, ¿no es cierto?, como para un programa universitario, es perder el tiempo. Él lo pone en acto. Vos tenés que averiguar qué está haciendo con eso. Bueno, y ahora va a saltar a hablar sobre el viator, el viajero, el que está en la errancia. Tiene que ver con el título. Dice, a saber que para todo lo que tiene que ver con la vida y al mismo tiempo con la muerte, hay una imaginación que no pueden soportar todos aquellos que de la estructura se quieren no incautos. Es decir, que los no incautos hacen que su vida no sea más que un viaje. Y entonces dice, en todo caso, esa función imaginaria esencialmente del viator debe ponernos en guardia contra toda metáfora que procede de la vía. Bien sé que la vía de que se trata, el Tao quiere decir vía, se lo traduce de ese modo, se imagina estar en la estructura, pero ¿es seguro que no haya más que una vía? Nosotros, en cambio, nos negamos a ser no incautos. Y Lacan lo dice así, en la negativa a ser no incauto, non dup, nosotros, por estar acá, nos negamos a ser no incautos. En la manera de ser cada vez más fuertemente incauto de ese saber, de ese inconsciente que al fin de cuentas es nuestro único patrimonio de saber. Parece que Lacan no elimina el saber inconsciente, por lo menos acá está diciendo eso. Vamos a otra cita. En la segunda clase, de pronto se pone a hablar de
Freud, la telepatía, lo desconocido, en francés, l'inconnu. ¿Se acuerdan el sueño de Irma que termina en el ombligo del sueño? Bueno, se pone a hablar de eso. ¿Y qué nos va a decir? ¿A qué viene? Uno diría, ahora, ¿para qué viene eso? Y viene porque va a decir, primero va a decir que el nudo Borromeo no puede estar hecho sino de tres. Ya está acentuando algo. Lo imaginario, lo simbólico no bastan. Hace falta el elemento tercero y yo lo designo como lo real. Y agrega algo más que es interesante para nuestra clínica. Cuando a ustedes les falta uno de esos redondeles de hilo, ustedes deben volverse locos. Y es en esto que, en el buen caso, el caso que he llamado libertad, es en esto que el buen caso consiste en saber que si hay algo normal, es que cuando una de las dimensiones les revienta, por una razón cualquiera, ustedes deben volverse verdaderamente locos. Tomando el desayuno y a la mañana en un bar que suele ocurrir, en la mesita estaba el QR, que hace tiempo que me viene mirando, y yo hace tiempo que vengo planteando que mi referencia pasa desde hace tiempo en relación a la tecnología de nuestro tiempo. Software, hardware, ahora inteligencia artificial. Y entonces, mirando el QR, dije, me gusta. Puedo decirle a mis alumnos y colegas que me escuchan, ¿vieron que hay muchos circuitos marcados en el QR? Y hay circuitos que son protectores, que te evitan pasar por cierto lugar. Es la represión secundaria buena. La mala es, por ejemplo, ciertos fenómenos de senilidad, por ejemplo, arteriosclerosis senil, y de pronto aparece como una sobreactuación, viejitos que empiezan a tener obscenidad, que dicen cualquier cosa. ¿Qué está fallando? Está fallando la buena represión, la buena inhibición. Un ejemplo de la vida cotidiana. Che, ¿te acordás el nombre de esa película de Fellini, esa que pasa al barco? Bueno, contagiamos, el olvido se contagia. Esto también es interesante, es una pregunta. ¿Qué quiere decir que el olvido se contagia? Que el otro que está con vos te ama. Dice, si este no quiere pasar por ahí, yo no lo voy a joder. Atenti, quiere decir que hay comunicación de inconsciente a inconsciente a través de la palabra, porque la palabra dice más de lo que parece. Pero ¿qué sucede? Después ya te fuiste del encuentro con ese amigo o amiga, estás en tu casa o en medio de una sesión con un paciente y apareció la palabra. Es de todos los días. Quiere decir que el archivo que nosotros tenemos no es uno, ni tampoco hay un solo camino para llegar al archivo. Si ese archivo estaba bloqueado porque estaba bloqueado el camino o porque se destruyó ese archivo, debe haber otros. Freud decía que puede haber archivo por contigüidad espacial, por contigüidad temporal o por contigüidad temática. Entonces, yo digo, tomando el ejemplo del QR, que es como una versión actualizada del proyecto de una psicología científica o para neurólogos, eran títulos que no los puso Freud, ¿no? Se los pusieron cuando se hizo la publicación post-mortem. Vieron que ahí aparece, ¿no es cierto?, la neurona que inhibe el paso de la otra o que favorece, habla de facilitación. Bueno, podemos pensar entonces para nuestra clínica lo que llamamos, para diferenciar de psicosis, las locuras. De pronto tenés un paciente neurótico que un día viene a la sesión y
como contábamos en el caso de Lucy Tower el año pasado en mi seminario, empieza a maltratar y hasta a insultar y agredir a su analista. ¿Qué pasó? Decimos se le soltó la térmica, está bien, es una manera de decirlo, pero se ha producido una transmutación del fantasma. Ya no es que te cuenta y te asocia un fantasma que tiene. Mire, a veces pienso que usted es una tonta. No es lo mismo a que de pronto venga y te diga, tonta, ¿hasta cuándo me vas a decir siempre eso? Y por eso te pago. Bueno, la de Lucy Tower le decía peores cosas a su analista. Bien, ¿qué pasa? Hay un circuito que se despegó de otros circuitos que Lacan les puso nombre. En el seminario que sigue, no solo Lacan acentuó que son necesarios los 3 registros, porque si uno de ellos se va, los otros 2 se pueden ir para cualquier lado. Dijo, señores, voy a hablar ya no del nombre del Padre, que sigue siendo válido, sino de los nombres del Padre. Y los nombres del Padre son real, simbólico e imaginario. Y cada uno de ellos tiene también la cualidad de lo real. ¿Cómo de lo real? Cada uno de ellos se caracteriza por no ser los otros 2. Pero también cada uno de ellos, en tanto existe a los otros 2, esa existencia lo califica como real y funciona como nombre del Padre. Bien. Todo esto entonces para ver la consecuencia clínica, entonces no estamos obligados a diagnosticar o solo neurosis, o solo psicosis, o solo perversión. A veces en neurosis aparecen cuadros de locura. La cuestión es poder reconocerlos y ver cómo se actúa ante ellos. Un breve anticipo, disculpen que nombre un texto mío, fue cuando hace muchos años publiqué las intervenciones del analista. Como hizo Lucy Tower, que le salió espontáneamente, no lo calculó, espontáneamente quiere decir a partir de su inconsciente, un día en el horario de la paciente se fue a comer, almorzó, dice que disfrutó como nunca el almuerzo, y después se encontró, claro, con la bronca de la paciente, que le dijo, usted la vez pasada se fue, y dice que le contestó tranquila, muy sorprendida Lucy Tower, diciéndole, sí, me olvidé. Bueno, ahí se cortó ese territorio de locura de su analizante. Recibió el mensaje. Si seguís así, yo te mando a la mierda, no te voy a seguir atendiendo, basta de este lugar masoquista de sufrimiento que me propones. Entonces tenemos acá, con esto que dice Lacan, para diagnóstico de locuras en cuadros neuróticos. Y podemos pensar las variaciones. Cuando se suelta totalmente en la cuerda de lo real, o la cuerda de lo simbólico, o la cuerda de lo imaginario. Hay para trabajar ahí, ¿eh? Interesante, muy interesante. Bueno, sigo. Lacan, cuando habla entonces de Freud y la telepatía y de lo desconocido, yo hablé del ombligo del sueño, dice textualmente entonces, ¿qué es para Freud lo real? Porque eso desconocido, dice, y bien, se lo diré hoy, es justamente lo oculto. Lo oculto es el modo como Freud nombra lo que yo llamo, dice Lacan, lo real. Eso que está a partir del ombligo del sueño. ¿Para qué le sirve a Lacan? Para decir, sí, yo inventé la palabra real, pero en Freud ya estaba. Freud no dijo que se puede analizar todo el sueño. Dijo, hay un ombligo donde está lo oculto, donde no podemos llegar.
yo digo, ¿no es una prueba más de lo que dijo Lacan en Caracas pocos meses antes de su final? ¿Mantuve un diálogo con Freud de toda la vida? Bien. Una página después es en la clase cuarta, la del 18 de diciembre del 73. Lacan nos dice algo interesante. Retoma una vieja oposición entre palabra plena y palabra vacía y dice, no toda palabra es un decir. Si ustedes ya tuvieran publicado, cosa que supongo que se hará, la nueva edición de L'Etourdi, podrían leer tranquilamente cada uno en su casa lo que es esencial en ese escrito que dice, ¿no es cierto?, que hay que tener cuidado de no quedarse en el dicho y perderse el decir. Detrás de lo que se dice, en lo que se escucha, hay que estar atento a la enunciación. ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Para qué lo dice? Entonces acá dice Lacan, no toda palabra es un decir. Un decir es del orden del acontecimiento. Es algo que está en el efecto. En el efecto Coop pone, de lo que nos determina en tanto no es enteramente lo que se cree. Un decir, y un analista cuando interviene, lo que produce es un decir. Un decir te mueve las tripas. Les tiene que haber llegado, la mayoría de ustedes los conozco, tienen años de analistas y de buena experiencia, les debe haber llegado algún paciente, algún analizante que les cuenta, mire, estuve como 10 años en análisis con tal persona, que me parece una persona muy respetuosa, muy seria, muy inteligente, muy erudita, pero no cambié nada. Sabe lo de la abuelita, el abuelito, lo del papá, la mamá, sabe todo eso, pero no cambió nada. ¿Qué faltó ahí? Faltó el decir. No toda palabra es un decir. Bueno. Tenemos también algo interesante, ya que está lo subrayo, Lacan lo nombra, va en la misma línea de diferenciar, habla del naming. Naming en inglés quiere decir en castellano nombrar, nombrar. Y lo diferencia de nominación. En francés tenemos entonces naming, que lo usa del inglés, y nominación, que en francés se escribe con T, pero se pronuncia igual que en castellano. Y dice, naming quiere decir to name, dar el nombre propio. En tanto que nombre propio precede a la necesidad. Me hace acordar, muchos de ustedes han estudiado conmigo la fundamentación lógica de la aritmética de Frege, cuando Frege nos dice que el concepto, nosotros podemos traducirlo como lo simbólico, la palabra, recorta de lo indeterminado de la cosa el objeto. Y Lacan dice entonces, respecto de naming, que él va a inventar lo real, le pone el nombre. Bien. ¿Y qué es la nominación? Ya que estamos para diferenciarlo. Nominación, no lo dice acá, quiere decir lo simbólico que hace agujero en lo real. Cuando hay nominación, hay agujero en lo real. ¿Qué quiere decir agujero en lo real? Que se advierte entonces que en lo real opera también il n'y a pas de rapport sexuel, porque inexorablemente somos parletres. Y el real que nosotros los psicoanalistas mencionamos es un real anudado. ¿Anudado a qué? A lo simbólico y a lo imaginario. Bien.
Acá tenemos un párrafo interesante. Dice, el saber es la consecuencia de que hay otro. Ustedes ven que es lo contrario de lo uniano, que excluía totalmente el otro como el inconsciente. Con lo cual hacen dos en apariencia, porque este segundo obtiene su estatuto justamente del hecho de que no tiene ninguna relación con el primero, de que no forman cadena. Aun cuando yo he dicho en alguna parte en mis plumiferajes, bueno, mis boludeos primero, función y campo, eso no era tan boludo. Quizá en función y campo dije que formaban cadena. Es un error, dice Lacan. Dice, porque para descifrar fue preciso que yo hiciese algunas tentativas, de allí esa boludez. Incluso es lo propio del descifrado. Cuando se descifra, se embrolla, pero igualmente es así como llegué, después de todo, a saber lo que hacía. ¿Y qué hacía? Descifrar. Es decir, sustituir el otro significante por el significante uno. Aquel no da dos, sino porque ustedes le agregan el descifrado, lo que enseguida permite contar tres. Esto, aunque él no lo nombra, es una referencia a Sanders Peirce. Es decir, que si ustedes retroactivamente, cuando el paciente asocia y ahí despliega su saber inconsciente, rescatan la relación que eso tiene con algo que dijo antes, ese algo que dijo antes ustedes lo elevan a la categoría del S1. Es decir, a la categoría de un retorno de lo reprimido, que es memoración de un goce perdido. Porque con Lacan aprendemos que si decimos que el sueño es una realización de deseos, no solo se trata del deseo sexual, infantil, incestuoso, reprimido. También se trata del deseo que representa al sujeto. Y esta distinción es esencial para no conducir análisis melancolizantes. Es decir, que entonces, para hablar de S1 y S2, tenemos que poner en juego el decir del analista, su interpretación. Por eso que Lacan dice en otro lugar, S1, S2, cuando habla de los discursos, y dice, en el análisis se ordenan en discurso. Y cuando se ordena en discurso, el discurso del analista, ¿qué pone Lacan? En el lugar de la gente, el objeto A, que el analista trata de que se sostenga, pone en el lugar de la producción al S1. Y pone en el lugar de la verdad, debajo de la gente, el saber inconsciente. Bueno. ¿Están fresquitos? ¿Seguimos? Nos va a hablar también del amor. Uno dice, ¿a qué viene lo del amor? Bueno, dice, el amor es efectivamente la metáfora de algo, se trata de saber a qué se refiere. En algún lugar, en Ancor, Lacan dice, tanto el amor como el odio se dirigen al ser. Eso puede ser leído entonces en la lectura equivocada que yo dije que se podía hacer del Insú, como que se busca en el ser que el otro me brinda o que el otro me dice que yo soy para ese otro, algo así como la completud que el inconsciente desarma. Porque el inconsciente, estructurado como un lenguaje, se anima por una lógica de incompletud. Lacan trabajó eso con la lógica de Frege, las paradojas de Russell, el teorema de Gödel, la lógica conjuntista de Cantor.
Entonces, acá Lacan acentúa el amor como lo que sería el anillo del medio. Yo puedo tener los 3 anillos y los puedo poner de tal modo como son equivalentes que en el medio quede lo imaginario o lo simbólico y lo real. Y ahí identifica el amor con lo imaginario. Y entonces nos va a decir una fórmula que es importante. Y es que para que lo simbólico toque lo real, es imprescindible la mediación de lo imaginario. Ahora, ¿lo imaginario tiene una función unívoca? No. Puede ser que haya veces que cortar el imaginario para que se deshaga un nudo mal hecho. Pero otras veces ese imaginario es lo que sostiene la relación de lo simbólico con lo real. Me ha pasado varias veces en experiencias de control que cuando señalo al analista que está trayendo su caso para controlar, lo que podría ser una intervención en lo real y me dice, no, pero eso que vos planteás es imaginario. Es que no puede venir sino con una envoltura imaginaria. Pero cuando yo le ofrezco ese vaso de agua a esa analizante que estaba desorbitada y que si algo caracterizaba su vida es que jamás sus padres pudieron reconocer cuando necesitaba no palabras ni consejos, sino algo que le reconociera en acto que su cuerpo no podía más, y que darle ese vaso de agua significaba todo eso. Sí, claro, es en una escena imaginaria, le di un vaso de agua, no le di cualquier cosa, pero toca lo real de la estructura. Bien, entonces hablará del amor y hablará también del amor de Kierkegaard. Ustedes saben que Kierkegaard renunció a su amada Regine Olsen al cabo de un año después de haberse comprometido con ella, porque, bueno, en su filosofía, él aspiraba a un amor más absoluto, un amor divino, y por eso cortó la relación con Regine Olsen. Allí tenemos que Lacan deriva un poco hacia cierta perspectiva que se da, por ejemplo, en el cristianismo, donde a veces puede plantearse que ese encuentro con el goce implica una cierta relación con la muerte. Por ejemplo, muchos de ustedes recordarán los hermosos poemas de Santa Teresa de Ávila o de su amigo San Juan de la Cruz, que muero porque no muero, donde ahí la muerte aparece como el extremo del amor para el encuentro con el amor divino. Entonces Lacan, con su heterodoxia, dice en otro lugar, eso lo plantea cuando habla del barroco en Ancor, que el cristianismo encontró una gran coartada. En vez de esa muerte, vamos a un sufrimiento, algo menor, que lo llamamos masoquismo. Y entonces, a imagen y semejanza de nuestro Señor, hacemos del masoquismo una ofrenda al otro divino. Estoy muy tentado de contar un chiste, pero sé que muchos de ustedes lo conocen, así que no lo voy a contar. Resulta que Jacobito, hijo de Abraham, un empresario judío exitoso, va al mejor colegio judío del barrio. Llegan las notas, 1 en matemática, 2 en geografía, 3, su hijo no estudia jamás una página de historia. Bueno, Abraham le dice, Jacobito, papá paga tanta plata para mejor educación para vos y mirá lo que traes. No puede ser, Jacobito. Mes siguiente lo mismo. 3 en matemática, 1 en literatura, 4 en geografía. Jacobito, te aviso, último aviso, una vez más, y yo no me hago más cargo de vos, te saco del colegio. Efectivamente, lo mismo. Se acabó, Jacobito, haz lo que quieras. Bueno, Jacobito entonces entra en otro colegio, que después le cuenta al padre cómo fue,
un colegio de curas. Y empieza a llegar el boletín, 10 en geografía, 9 en matemática, su hijo es brillante. Abraham no lo puede creer. Lo llama Jacobito, le dice, no te entiendo, Jacobito, dice. Papá te manda mejor colegio judío, 0, 1, 2, malas notas, te quieren echar. Vas a un colegio de curas, sacás todo 10, 9, 8, ¿qué pasó? Jacobito dice, mira papá, cuando vos me suspendiste esto, yo me quedé muy triste, porque los chicos, nuestra tarea es ir al colegio. Entonces empecé a caminar por la calle, la Vuelta a Manzana, y de pronto me vio el cura, que es el rector del colegio de ahí de la Vuelta, y me preguntó, ¿qué te pasa? Y le conté que estaba triste por eso. Me dijo, bueno, vení, Jacobito, vení. ¿Te gustaría entrar en esta escuela? Y bueno, dije, porque yo no puedo estar en la calle. ¿Qué es esto? Bueno, vení, te voy a mostrar cómo es el colegio. ¿Ves? Este es el patio. Un gran patio donde se va solo en los recreos y a la entrada. A la entrada forman fila y entran cuando se autoriza. Y en el recreo pueden jugar, pero sin correr demasiado, ni romper vidrios. Sí. Vení, te voy a mostrar un aula. ¿Ves que están los chicos en el aula? Todos en silencio, escuchan a la maestra, anotan lo que la maestra pone en el pizarrón. Cuando llega el recreo, salen ordenadamente, juegan en el patio, está muy bien. Bueno, vení conmigo, te voy a mostrar ahora dónde yo estoy, la dirección. ¿Ves? Esto es la dirección. Vos acá, antes de entrar, tenés que golpear. Si yo te digo adelante, vos pasás, entonces con todo respeto me decís para qué viniste y yo te voy a escuchar. Bueno, y ahora vení, te voy a mostrar otro lugar. Y lo lleva al lugar que es el lugar donde se acostumbra un colegio de curas para hacer las oraciones, los rezos. Y le muestra el lugar, le dice, bueno, acá es donde nosotros somos cristianos, rezamos a nuestro Señor y nos reunimos en momentos específicos para eso. Y eso que está en el fondo se ve la cruz con Jesucristo clavado en la cruz, chorreando sangre. Dice, ese es nuestro Señor Jesucristo, judío como vos. Yo ahí entendí, acá no se jode. Bueno, lo conocían la gran mayoría, dicen, ¿no? Eva me dice que sí. Bueno, muy bien. Seguimos un poquito más. Entonces, respecto del amor, yo voy a decir, siguiendo distintos lugares de Lacan, le diré, maestro, usted mismo dijo también que amar no es solamente de dos hagamos uno, que sería la dimensión imaginaria del amor. Usted también dijo con una frase muy poética, que me encanta, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Ella da el falo que no tiene y él es ser el falo que no lo es. Es decir, que amar es confesar en acto, en lo real, que no sufro del delirio de completud. Hay quienes se niegan a amar porque identifican la demanda de amor con una prisión. Les falla el fordá. Entonces yo digo, hay una dimensión imaginaria del amor. De dos hagamos uno. Una dimensión simbólica del amor. Dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Y una dimensión real del amor. Tomo la frase de Lacan y la parafraseo a mi manera. Lacan dice, por el amor sublimación, el goce condesciende al deseo. Sería casi, en términos lacanianos, lo mismo que dice Freud. En la sublimación se suspende el goce sexual y se va a otro tipo de goce de creación. Yo lo parafraseo y lo digo así. Por el amor sublimación,
se suspende el goce del otro y permite que el sujeto del deseo emerja. Es lo que hace cualquier madre cuando en definitiva tiene que renunciar al ideal de su hijo y dice, bueno, lo que importa es que sea feliz. Tengo otro chiste judío muy bueno. Este también lo conocen, pero lo cuento rápido. Llama el hijo desde Estados Unidos a la madre judía, le dice, hola mamá, hola querido, ¿qué tal? Dice, mamá, tengo que darte una noticia. ¿Cuál? Me casé. Ah, te casaste así de pronto, sin que yo supiera. Bueno, que seas feliz. Sí, pero te tengo que decir con quién me casé. Claro, claro, decime. Me casé con un hombre. Ah, con un hombre, claro, otros tiempos. Sí, que es negro. Ah, es negro. Sí, también divorciado. Ah, negro y divorciado. Bueno. Sí, pero mamá, quiero decirte que dentro de 15 días quiero ir a festejar con vos todo esto, quiero ir a tu casa. Bueno, vení. Pero ¿y dónde vamos a estar? Y bueno, te ofrezco la cama nuestra, yo con papá van a ir a esa cama. Pero ¿y vos, mamá? No, yo colgo y me muero. Sí, evidentemente online no me sale todo esto. Es cuando puedo estar con ustedes y entonces me da gusto. Te les transmito el gusto que... Sí. Bien. Bueno, a ver. Estoy en el segundo cuadernillo y Lacan ya acentúa. Dice lo real, no porque sea tercero, sino por estar que todos ellos hacen tres, y que es todo lo que ellos tienen de real, nada más. En tanto sujetos, ustedes no son más que los pacientes de esa triplicidad. Cuidado, está hablando de nuestro ser. Y lo diferencia del individuo. Aristóteles, en su lógica de los cuantificadores, define a lo posible solo como lo particular ligado al universal. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, es lo particular de un posible que nosotros diríamos posible banal, es inexorable. Bueno, nosotros con Lacan planteamos la lógica de otro modo. Y en el lugar del individuo, y esto está desde el tiempo inaugural, Lacan nos habla de la Spaltung del sujeto. Un sujeto dividido, que con el paradigma acentuado con la escritura nodal, ya se libera de cualquier monismo mecanicista, se libera de una espiritualidad que reconozca, como en el caso de Jung, la eficacia del cuerpo y su sexualidad, y nos plantea ese límite de lo real del goce. Dice Lacan, estamos hechos de sustancia gozante. Sustancia gozante que ofrece dos efectos. Nos condena a una insatisfacción estructural y gracias a esa insatisfacción estructural nos mueve al amor, nos mueve a la invención, nos mueve a la amistad. Por eso escribí también un texto que se llamó El prójimo. El prójimo lo amarás como si fuera a ti mismo,
no lo leo, como dice ni la Biblia judía ni el cristianismo, como un acto de caridad hacia el otro, todo lo contrario. Preciso del prójimo para que me ayude allí donde no puedo a reencontrarme con la falta. Por eso digo que también el prójimo puede funcionar como síntoma. Bueno. Tenemos una linda definición de algo que circula en el ambiente lacaniano, que es esto que les leo ahora. Dice así: todos inventamos para llenar el agujero true en lo real. Allí donde no hay relación sexual, eso produce trumatismo. Está jugando con traumatismo y true, el agujero, trumatismo. Y allí uno inventa. Yo diría, eso es lo mejor que puede suceder. Porque si no inventa, se trata del goce que no, y entonces se puede canalizar en ese síntoma que persiste, en ese síntoma que no responde a la interpretación simbólica. Bueno, tenemos una buena definición entonces de lo que es el trumatismo, un agujero en lo real que tiene su eficacia. Es a ese agujero al que responde el ay del uno. Es lo que en el diagrama de flujo, para los que conocen esa escritura que he propuesto, no pasa por el colador del inconsciente. Y entonces, y acá voy a responder, no se trata de elegir o el campo uniano como exclusivo o el inconsciente estructurado como un lenguaje. Está aquello que pasa por el colador del inconsciente, puede sufrir regresiones y allí la interpretación simbólica funciona. Pero también está aquello que no pasa por el colador del inconsciente, que es un agujero en lo real y que allá habrá que intervenir de otro modo. Ahí vienen esas frases de Lacan, savoir y faire avec, saber hacer ahí con. Puede haber muchas maneras de responder a eso. Lacan dice en algún lugar, lo hemos trabajado en el verano, que todo invento puede nombrarse como sintomático, de síntoma. ¿Y qué es un síntoma? En algunos lugares, por la traducción, por la homofonía en francés de síntome y symptôme, algunos lo dan como sinónimos. No es lo mismo. El síntoma, como lo dice el Moment de Conclure, es algo que, gracias a la interpretación y a la estructura poética de la interpretación, permite acercar al sujeto a la verdad y disolver su síntoma. El síntoma queremos apagarlo, recorriendo lo que ese síntoma tiene como palabra amordazada. El síntoma, no. El síntoma no es una desgracia, es un remedio. Y lo digo más claro para diferenciarlo de suplencia paterna. No es una suplencia paterna. Una suplencia paterna cumple la función de situar el goce que no. El síntoma es lo contrario. Es una canalización aceptable en el lazo social. ¿Canalización de qué? Canalización de goce. De un goce que no puede anudarse de otro modo. Y entonces apenas lo digo como al pasar. A veces habrán escuchado de ciertos sectores, más bien de élite ignorante, esos 22 burros que corren detrás de una pelota hablando del fútbol. ¿Es solo eso? Es verdad, hay barra bravas, hay droga, hay muchas cosas.
Pero ¿no habrá algo más ahí en el fútbol? Algo que permite cierta canalización de goce. Por ejemplo, en una cancha se grita. Si yo me pongo ahora a gritar acá, van a decir, uy, está chapita. Pero en una cancha se grita. Es más, siendo una cancha argentina, se grita con algunos epítetos que no se dicen en cualquier lado, pero forma parte del lazo social. En una cancha se puede saltar abrazados, sucede, y muchas otras cosas que no me voy a dedicar ahora. Una vez escribí, siguiendo la enseñanza de mi maestro Pillon Rivière, un texto sobre el fútbol. Comencé proponiendo una tesis, diciendo que la pelota de fútbol es un vacío forrado de cuero. Muy psicoanalítico, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que si pensamos en el síntoma y las distintas propuestas que la sociedad tiene para eso, por ahí entramos a valorar de otro modo múltiples lugares que a veces pasamos sin reconocerlos en todo su valor. Bien. Por ejemplo, muchos de ustedes, yo también recuerdo, ¿se acuerdan cuando en la adolescencia o en los primeros años de la facultad y necesitábamos leer con un compañero o una compañera? Nos era imprescindible. No era una enfermedad, es un tiempo de la vida. Bueno, puede haber muchas más, lo dejo a vuestro gusto, que no es banal, porque significa entender todo lo que desde el psicoanálisis podemos aportar para esta subversión del sujeto. ¿Cuánto el psicoanálisis tiene para aportar en el lazo social? Bueno, voy a ir a una frase final. A ver. O a varias frases, a ver. Una frase que está al final del segundo cuadernillo dice: lo real mismo es tres, a saber, el goce, el cuerpo, la muerte. Recuerdo que después de la tercera, y lo vemos en RCI también, Lacan pone cuerpo en lo imaginario, pone muerte en lo simbólico y pone vida, pero en el campo de lo real están todos los lugares donde hay goce. Tanto el goce del objeto A como el goce inexistente del otro, como el goce fálico, intersectan con lo real. Es otra manera de volver a acentuar que por lo menos estamos hechos por tres. En un texto que se publicó para leer RCI, donde yo participé con un trabajo con otros colegas, algunos de nuestra escuela, el texto mío se tituló Uno es tres, tres es uno. Y entonces voy a ir a la frase final de este seminario. La frase final de este seminario dice así: pero si la X de la relación que podría escribirse como sexual es el significante en tanto que conectado al goce fálico, también hay que sacar la consecuencia correspondiente, y es esta. Si el inconsciente es lo que les dije, y de cuyo soporte hoy les hablé, o sea, un saber, todo lo que quería decirles este año a propósito de los no incautos que erran, es que quien no está enamorado de su inconsciente, erra. Tengan presente que todos estos que se dicen deudores de la obra de Lacan, lo primero que rechazan es el inconsciente. Cuando Lacan dice Joyce era un desabonado del inconsciente,
ellos lo toman como si eso fuera una virtud. Pero cuando Lacan cuenta en el seminario Lessing-Tom qué significa la escritura para Joyce, lo pone inmediatamente a continuación de cuando él le dice a su amigo Cranley en el retrato del artista adolescente: yo tuve un padre bufón, un padre quebrado. Y ahí es donde Lacan dice: Joyce tuvo una Verwerfung de hecho del nombre del padre. Ser un desabonado del inconsciente no es una virtud, es una desgracia. Sigo. Esto no dice nada en absoluto contra los siglos pasados. Ellos estaban tan enamorados como los otros de su inconsciente y por lo tanto no erraron. Es decir, que para no errar, no entrar en la errancia, hay que aceptar ese inconsciente. Simplemente no sabían a dónde iban, pero que estaban enamorados de su inconsciente lo estaban. Se imaginaban que eso era el conocimiento, porque no es necesario saberse enamorado de su inconsciente para no errar. Hay que dejarse hacer, ser incauto. Por primera vez en la historia les es posible a ustedes errar, es decir, negarse a amar vuestro inconsciente. Ustedes pueden rechazarlo. ¿Cuántas veces un paciente de ustedes tiene un lapsus? Ustedes lo subrayan y dicen: no, pero anoche no dormí bien, se me trabó la lengua. Es de lo más común, ¿no es cierto? Bien. Por primera vez en la historia, entonces, les es posible a ustedes errar, es decir, negarse a amar vuestro inconsciente. Porque, en fin, ¿saben ustedes qué es? Un saber fastidioso. Claro, se te mete en el medio de lo que vos querías decir seriamente. ¿Cuántas veces le ha pasado a alguno que está con su nueva amada y de pronto le salió el nombre del anterior? Anda a arreglar eso, lo que te cuesta. Tenés que hacer mucho mérito para resolverlo. Bien. ¿Saben cómo decía Ovidio que se resuelve eso? Queda entre nosotros, es un secreto. Voy a traicionar a mis congéneres, porque me voy a identificar con Ovidio. Él quería ser maestro en la cuestión de la sexualidad con hombres y mujeres, ¿no? Así que bueno, me voy a identificar con Ovidio. Dice: supongamos que usted anda por la calle de Roma y de pronto se le apareció su amante y lo ve que está con otra. Siga de largo lo más rápido posible. Cuando llegue y se encuentre con su amante, es obvio que ésta le va a decir: estabas con otra. Usted niega. No, ¿te pareció? Pero si yo te vi. Usted niega. ¿Pero cómo me vas a decir eso? ¿Sabe por qué niega?, dice Ovidio. Porque no se resuelve hablando. Llévela a la cama, acuéstese con ella, páselo bien y ya está. Bueno, los caballeros presentes, si les sirve, es Ovidio, Es Ovidio. El problema es que, claro, se lo estoy contando a ustedes y después se arma lío. Por ejemplo, a mi mujer, yo le conté lo que contaba Leclerc. Leclerc un día decía que no tiene sentido regalar tapados de bisón, bueno, ahora no se usa, ni gargantillas de oro muy pesadas. No, mucho más eficacia tiene en el amor decirle: te amo tanto que todas las estrellas del cielo no alcanzarían para darte lo que mereces. Te amo tanto que todos los granos de arena del mar del mundo no podrían jamás dar el número de la infinitud de mi amor. Mi mujer, cuando le digo eso, me dice: ya me lo contaste, Anda a comprar el regalo. Bueno, voy a la frase final. Pero es quizá en ese andar, R, ustedes saben, esa cosa que tira allí cuando el navío se deja botar, que podremos apostar a encontrar lo real. Un poco después, advertir que el inconsciente quizás sea disarmónico, pero que tal vez nos lleva un poco más a ese real,
que a la muy poca realidad que es la nuestra, la del fantasma, que tal vez nos lleva más allá al puro real. Y yo lo parafraseo así, para evitar otra disyunción exclusiva que es un error. Freud dijo, el sueño es la vía regia al inconsciente. Y yo agrego, y si se sigue hasta el extremo lo que ese inconsciente propone como asociación, nos lleva al encuentro con lo real. Bien, entonces tengo que cumplir con lo que dije al comienzo. ¿Cuál es la palabra que falta? ¿Cuál es la palabra que está implícita y trabajada en todo el tiempo? Porque ¿qué hace Lacan en este seminario? Se queda un rato largo con lo imaginario y habla del amor como lugar del medio, ahí el amor como amor imaginario. Hay otros lugares donde habla de lo real y hablará entonces del goce. Otros lugares donde habla del inconsciente estructurado como un lenguaje y lo significante, habla de lo simbólico. En definitiva, lo que está diciendo que tenemos que ser incautos de la estructura. Existe el sujeto del significante, la definición clásica primera, un sujeto es lo que un significante lo representa para el otro. Lacan es psicoanalista y dice, no, nosotros no somos especialistas en significantes. Nosotros a lo que más nos dedicamos es a redistribuir los goces. Sujeto acéfalo de la pulsión, un goce que no comandamos con nuestra voluntad. Pero dice, pero hay respuestas a ese goce acéfalo variada, mejores y peores. Sujeto del fantasma. Y sigue hablando de que un final de análisis con todo eso no es que uno elimina las demandas pulsionales, los mandatos superyoicos, la homeostasis yoica, que a veces es la peor de las resistencias. No, simplemente que al final de análisis, porque el psicoanálisis es una experiencia de saber, tenemos que saber dónde nos enredamos los pies. Eso quiere decir un sujeto advertido. Eso quiere decir una verdad incurable, que es una verdad de la cual ya sabes que no te conviene hacerte el distraído. Bueno, tenemos bastante tiempo, si tienen ganas hasta las 2, según dice Alejandra, que hasta esa hora podemos hablar, para que conversemos. Gracias, Isidoro. Pasamos al espacio de preguntas, intervenciones, levantando la manito en el Zoom, como ya sabemos. Vamos anotando por orden. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, vamos anotando por orden las intervenciones. Sí, sí. Silvia Weinstein y Adriana Bagua. Silvia. Bueno, buenas tardes a todos ahora. Muchísimas gracias, Isidoro, por tu... Más fuerte, Silvia, no se te escucha. Espera que voy a poner más fuerte el sonido. No, está fuerte, ¿no? ¿No se Ahora escucha? sí. Ahora Ah, sí. sí. Ahora sí. La verdad, bueno, sumamente enriquecedor tu lectura del seminario ligado a otros también. Yo te voy a hacer una pregunta breve. Cuando pienso de que hay que ser incautos, yo lo pensaba como ser incautos del inconsciente. Ahora, vos dijiste hay que ser incautos de la estructura. ¿Cuál es la diferencia? Si es que la hay. Creo que sí, porque no es lo mismo estructura que inconsciente.
por supuesto que están relacionados, ¿no? Bueno, quería preguntarte sobre eso. Gracias, ¿eh? Hacemos 3 preguntas, 3. 3 preguntas y responde Isidoro. Adriana Baguab y luego Alejandra Ruiz Yadó. Hola, bueno, muchísimas gracias Isidoro, buenas tardes a todos. Bueno, vos mencionaste esta diferencia, ¿no? Cuando hay un síntoma que no responde a la interpretación, ¿no? Y partiste de la diferencia en UPIR y después en ANCOR. Y también después hablaste que en las neurosis aparecen cuadros de locura y citaste las intervenciones de tu texto, de las intervenciones del analista, tan interesante, y también el diagrama de flujo, cuando algo pasa y cuando no pasa por el colador del inconsciente, que lo tenemos muy trabajado. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Es en el punto del traumatismo, de ese lugar donde exige la estructura otra intervención que no es la interpretación, que allí hay algo del síntoma que se puede constituir? Es decir, ahí cuando siempre decimos que el síntoma es lo que se apaga, ¿podemos decir que en la dirección de la cura, con las intervenciones del analista, ahí en ese punto de la estructura, en ese punto real, donde se requiere alguna otra intervención, algo se enciende de un síntoma? Y voy a agregar una cosita más. Cuando hablas, que es una pregunta que tengo, cuando hablamos del ombligo del sueño, ¿no? Que nos habla Freud, ¿no? De ese punto de no llegada, digamos, del inconsciente. Y él propone ahí las construcciones, ¿no? La construcción como una intervención. Estamos hablando de algo ahí de la LANG, a diferencia del inconsciente estructurado como un lenguaje. Bueno, me suscitaron muchas preguntas, me pareció sumamente clínico e interesante todo lo que dijiste, así que bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo preguntar, Ale? Hola, sí, sí. Bueno, se Dale. me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Isidoro, realmente muy interesante y propiciador de cosas. Yo tengo un problema. Me cuesta pensar en el nudo Borromeo de algún modo, cuando contabas en las locuras, cuando un anillo se suelta, por ejemplo. ¿Podemos seguir pensando los otros dos como registros? Es decir, si decimos que lo real es lo que no es simbólico ni imaginario, y a su vez que los registros son nombres del Padre, ¿qué pasa cuando la metáfora paterna no funciona, ya sea en el nudo Borromeo o en otras estructuras? Y de algún modo pasás de un registro a otro, ya no en el trébol, sino también en momentos de la clínica, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pienso una paciente de Brisna que escuchaba una orden y se sacaba los zapatos para andar así, donde los registros siguen funcionando como registros ahí, o el real invade toda la estructura. Es un problema mío, ¿eh? Se me mezcla ahí la cosa. Gracias. Bueno, agradezco las preguntas, son estimulantes. Silvia Weinstein me pregunta por qué no me conformo con decir etre dup de l'inconscient, ser dup, incauto solamente del inconsciente, porque me parece que efectivamente, y ahí trato de no especularizarme con aquellos que critico, es verdad que en los últimos años Lacan acentuó, no digo que ahí recién lo introdujo, sus reflexiones sobre lo real. Y entonces, efectivamente, me avengo a eso, me parece que está muy bien, porque además, con los años, cualquier analista
que tiene años de experiencia y tiene analizantes que tienen años en análisis, descubre análisis que progresan, que avanzan en muchos aspectos, pero que hay alguno donde hay un síntoma inamovible. Se encuentra con eso. Bueno, ahí yo creo que tenemos que aceptar que hay un sector de nuestro software, de la red, del QR que nos habita, que no está disponible para el funcionamiento de lo que llamamos la metáfora paterna o los nombres del padre, o en términos lacanianos la castración, o en términos lacanianos la función fálica. Son distintos modos de nombrar lo mismo, una lógica de incompletud. Entonces, me parece muy importante, y creo que voy a seguir trabajando este año en mi seminario, en parte en esa línea. El año pasado lo planteé en alguna medida, cuando planteé la posibilidad de una experiencia ligada a un decir de la existencia. Fíjense que en el nudo Borromeo ustedes tienen el matema de la A, del objeto A, el matema del goce del otro, inexistente pero operante, el matema del goce fálico, está la palabra sans en el otro lado, pero no aparece el matema del sujeto. ¿No es raro? Bueno, yo digo que no aparece el matema del sujeto porque el sujeto existe al nudo. El sujeto es el efecto de ese nudo. Es el efecto de ese anudamiento, que en la mayoría de los casos no se conforma con el 3 y pasa al 4 y algunas veces, bajo el modo como yo lo entiendo, al 5 y al 6. Pero bueno, hoy no voy a meterme con eso. Entonces me parece que responde mejor a lo que nuestra experiencia nos ofrece decir que hay que ser incauto de el nudo, de la estructura. Y cuando digo el nudo, lo voy a decir con estos aforismos. Digo, el nudo es la estructura. Esta es una frase de Lacan, pero la digo en mi nombre, me hago cargo. El nudo como estructura es de lo real. Uno es tres dimensiones. Todo esto es efecto de que somos sujetos de la palabra y del lenguaje, que somos parletres. Entonces, uno es 3 y 3 es 1. Fíjense cómo salimos de la disyunción exclusiva. ¿Hablaremos de individuo o hablaremos de sujeto? No, hablaré del uno, pero es un uno que es 3. Es un uno que no reniega de su relación con lo simbólico, de su necesidad de lo imaginario y, por supuesto, de la referencia inexorable a lo real del goce. El nudo, el uno del nudo, existe al ser. El uno del nudo existe al ser. Y en Upir, Lacan pone esta igualdad. Anótenla despacito. Está en francés, pero se las digo en español. Es uno, como si yo dijera es 1, es 2, es 3, es uno, no es igual a decir uno es. Decir uno es volver a la ontoteología del ser. No digo el sujeto es el nudo, digo el sujeto existe al nudo. Somos producto de ese nudo. Bueno,
Alejandra Bauab me pregunta sobre el trumatismo. Lacan lo definió como un agujero en lo real. Pero ese agujero en lo real, que también es deudor del hecho de lo que decimos como no hay relación sexual, pero voy a decir un aforismo que me encanta decir. A lo real nada le falta, ni siquiera agujeros. Pero es gracias a lo simbólico que un agujero puede convertirse en una falta. Por ejemplo, supongamos que ninguno de nosotros haya leído jamás el Leviatán de Hobbes. Pero yo se los nombro y supongamos que les digo, miren, para entender mejor la situación política hoy en la Argentina y las opciones buenas y las falsas, yo les recomiendo que lean el Leviatán de Hobbes y cómo él plantea el contrato social. Puede ocurrir que entonces, si solo quedamos con el primer caso, tenemos un agujero en nuestra formación filosófica e intelectual. No conocemos el Leviatán, no tenemos noticia de Hobbes. Pero si de pronto a ustedes les llega esto que yo acabo de decir, el Leviatán, el texto clásico de Hobbes, puede convertirse para ustedes en una falta. Allí lo simbólico permite que el agujero en lo real se convierta en una falta. Es estructural que para nosotros el goce siempre será insuficiente. Pero ante eso, lo simbólico nos puede ayudar a encontrar una buena respuesta o también puede ayudarnos algo en lo real, que sería un síntoma, por ejemplo. O puede ocurrir, y ahí viene la otra parte, que ese trumatismo simplemente se convierta en un síntoma que nos va a fastidiar la vida. Bueno, en relación a la langue y el inconsciente, como ya dije, son correlatos de esta misma conversación. Si oponemos la langue al inconsciente, entonces creemos que la langue funciona solamente en lo que no pasa por el colador del inconsciente y el inconsciente estructurado como un lenguaje solo está allí. No, no es así. El inconsciente estructurado como un lenguaje toma los significantes de ese saber que se forma antes, y Lacan lo dice, a ver si lo encuentro, se los digo. Hay un saber que precipita antes. Acá está, en la clase del 12 del 2 del 74, o sea, de RCI, dice, hay un saber que por más que ningún sujeto lo sepa, sigue siendo real, es un depósito, es un sedimento que se produce en cada uno cuando comienza a abordar esa relación sexual, a la cual, por cierto, no llegará nunca. Nosotros recibimos la langue es la lengua maternal, dice Lacan, y recibimos ese saber antes de constituirnos como sujeto. El sujeto es una operación posterior a la adquisición de ese saber primario. Por eso el inconsciente habita la langue. Pero ¿qué le agrega a esa la langue? Y le agrega la distinción del goce que no. Bueno, voy a la tercera pregunta, la de Alejandra. ¿Qué pasa cuando un anillo se suelta? ¿Qué pasa con los otros dos registros? Voy a decir una herejía. Creo que he dado múltiples pruebas a lo largo de tantos años de mi agradecimiento al maestro Lacan. Hoy mismo lo he hecho, le he dedicado una lectura muy cuidadosa y sin duda que tiene que ver con lo que yo he podido, por mi parte, también producir en el análisis. Pero como dice Lacan, quien me interroga también sabe leerme. Y le diría, maestro, está muy bien lo que usted introdujo con el nudo Borromeo, nos ayudó a distribuir mejor los goces distintos, por ejemplo, el goce inexistente del otro entre imaginario y real, el goce fálico y la función fálica entre lo simbólico y lo real, el goce del sentido. Tiene funciones muy, muy buenas, pero el problema es que se pierde mucho.
Por ejemplo, con el grafo que usted hizo allá hace tiempo, cuando explicó las formaciones del inconsciente, usted mismo planteó que había un recorrido que era propio de la histeria y otro recorrido por el grafo que era de la neurosis obsesiva. Eso acá se pierde. Como perdemos distinciones esenciales de superyo, ello. Por ejemplo, usted hizo una distinción que en Freud no estaba. El ello no es el inconsciente. Otra distinción que en Freud no estaba, porque a veces se mezclan, los pone con un guión uno al lado del otro. El superyo no es el ideal del yo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿lo simbólico acá es el superyo con el agujero taponado o es el inconsciente donde funciona lo real del agujero? Tiene sus limitaciones la escritura del nudo. Entonces, me pregunto, y te lo digo a vos también, Alejandra, ¿no será que tendríamos que ir a otra escritura para poder escribir, por ejemplo, esa distinción entre psicosis, las grandes psicosis, ¿no? Esquizofrenia, paranoia, parafrenia, de esto que llamamos las locuras? Y si por ahí el modelo del QR, que yo lo acerco al del proyecto haciendo un salto así enorme, nos ayuda mucho más. Bueno, estamos en la hora y no me gusta interrumpirles sus quehaceres. Muchas gracias, Isidoro. Gracias, Isidoro. Muchas gracias. Gracias, Isidoro. Muchas gracias. Bueno, los esperamos el martes que viene.